Hola chicos, muy buenos días. Eh, Vamos a ver hoy, en una clase asincrónica, un pantallazo de los que son los trastornos psicóticos, ¿sí? A modo de introducción, después van a tener otro link con otras clases donde se aborda específicamente la, la esquizofrenia, que es el trastorno psicótico quizás más importante que abordamos los psiquiatras, ¿sí? Esta clase no me pertenece, esta clase pertenece al doctor Jonathan Molina, colega, compañero y amigo, ¿sí? Bueno, vamos a meternos un poquito de lleno. Los trastornos psicóticos, en primera medida, son aquellos trastornos en los que el paciente pierde en algún momento el juicio de realidad, ¿sí? O sea, el paciente tiene un corte con la realidad objetiva. Después podemos discutir de manera más filosófica qué es la realidad, pero a los fines prácticos la realidad objetiva es lo que vemos todos. Ese paciente ve otra cosa diferente, ¿sí? Y van a ver que en la próxima clase lo van a ver, que tiene certeza de eso que él siente, ¿sí? Lo vimos en la clase de semiología en pensamiento, las características que tiene una idea psicótica, ¿no? El componente llamativo de lo que son los trastornos psicóticos en la clínica son alteraciones que se ven a nivel sensoperceptivo, con alucinaciones o ilusiones, perdón, las alucinosis no, alucinaciones o ilusiones, a nivel del pensamiento, fundamentalmente en el contenido, ¿sí? Ideas de contenido mesiánico, de perjuicio, de persecución, contenido delirante, ¿sí? En la conducta, ¿por qué? Porque por definición una idea psicótica, recuerden que es condicionante de la conducta, y se ven reactivo a esta realidad alteraciones en el estado del ánimo, que a veces puede ser concordante con lo que piensa el paciente y siente, con su realidad, o puede ser discordante, no importa, pero todo esto hace a objetivamente observar que el paciente se desconectó de la realidad. ¿Está bien? Acá conceptualmente sepan que en los trastornos psicóticos vamos a ver síntomas positivos y síntomas negativos, ¿sí? Los síntomas positivos tienen que ver con una hiperdopaminergia a nivel de la vía mesolímbica. Los síntomas negativos tienen que ver con una hipodopaminergia en la vía mesocortical. Eh, Realmente este es un concepto que lo van a entender mejor en la esquizofrenia y de hecho es parte del desarrollo de la clínica. Pero conceptualmente cuando hablamos de síntomas positivos quiere decir que aparece algo que no existía, ¿sí? Aparece algo que no existía, cosas que antes no se percibían. Por eso es positivo, se gana algo. Conceptualmente, ¿no? Se los estoy simplificando. Mientras que los síntomas negativos implica que algo que ya se tenía se pierde. ¿Está bien? Entonces, en lo negativo, el lenguaje que estaba, el paciente vemos un deterioro en el lenguaje. Vemos que la afectividad, lo que el paciente expresa en su caudal afectivo, se aplana, o sea, hay una menor expresividad afectiva. La capacidad del disfrute comienza a estar disminuida, por eso hablamos de anedonia. El paciente no tiene voluntad de hacer cosas o le da lo mismo, apatía. El paciente no quiere relacionarse con su medio, sus familiares o sus amigos, hay retraimiento social. Mientras que en los síntomas positivos se producen cosas que antes no estaban. Hay alucinaciones, aparecen ideas delirantes, aparece pensamiento y conductas desorganizadas. Cuando hablamos de trastornos psicóticos, esto basado en el DSM-4, ¿no es cierto? Y el DSM-5, vamos a ver que podemos tener toda esta constelación de trastornos. La esquizofrenia, el trastorno esquizofreniforme, el esquizoafectivo, el psicótico breve, el psicótico crónico, el psicótico debido a una enfermedad, el psicótico inducido por sustancias, o el trastorno delirante crónico. Conceptualmente sepan que no todo paciente que tiene alucinaciones tiene esquizofrenia. Sí, todo paciente que tiene alucinaciones por lo menos está con un síndrome alucinatorio, un síndrome delirante, o sea, es un trastorno psicótico. Después hay que ver, primero descartar cuestiones orgánicas, cuestiones tóxicas, y de ahí en más, descartado eso, proseguimos a los otros trastornos
psicóticos que son primarios: la esquizofrenia, el esquizofreniforme, el esquizoafectivo, el psicótico breve, el psicótico crónico y el delirante crónico, ¿sí? ¿Qué enfermedades médicas pueden generar un trastorno psicótico? Bueno, alteraciones autoinmunes, por ejemplo, una psicosis lúpica por lupus, una psicosis, por ejemplo, inducida por sustancias, ya sea por drogas psicoactivas, cocaína, marihuana, LSD, por ejemplo, o también se ha visto mucho en el contexto del COVID por corticoides. Hay trastornos psicóticos inducidos por corticoides, ¿sí? Y trastornos del estado del ánimo inducidos por corticoides. Estas son definiciones. A ver, un trastorno psicótico breve es aquel que dura 30 días o menos, ¿sí? Y que remite antes de ese mes, está bien. No se conocen muchas veces las causas, ¿sí? En general hay un factor precipitante y en general esto se ve fundamentalmente en algunos tipos de personalidades. Después van a tener lo que son los trastornos, la clase de trastornos de personalidades, y también en pacientes con retraso mental, por ejemplo, que hacen episodios psicóticos breves que desde la escuela francesa se lo llama buffet delirante, ¿sí? Cuando hay alguna cuestión vivencial que lo supera, el fallecimiento de algún familiar cercano o cuidador, desarrollan brevemente un trastorno psicótico que no dura más allá de un mes, ¿sí? ¿Por qué decimos que es breve? Porque no dura más de 30 días, ¿sí? Los síntomas característicos es por lo menos uno de los síntomas característicos que pide el DSM para hablar de un trastorno psicótico: que haya un lenguaje desorganizado, que recordemos que el lenguaje es la manera de expresión del pensamiento, con lo cual el pensamiento está desorganizado; que tenga conducta extravagante, o sea, conducta que sea discordante con los convencionalismos que nosotros tenemos, ¿sí? Y que fundamentalmente condicione la funcionalidad del paciente, ¿sí? Siempre por lo menos es discutible qué es normal y qué no. La norma la ponemos de alguna manera por convención, pero una persona que habla solo, que se ríe solo, por lo menos hay que indagar alguna cuestión psicótica, como hablando de ejemplo de conducta extravagante. Y ideas delirantes o alucinaciones como otro síntoma. El esquizofreniforme está encuadrado dentro de lo que son los trastornos de personalidad, de clúster. Van a ver que hay 3 tipos de clúster. Hay uno que está más cercano a la psicosis, ¿sí? No se conoce exactamente la... Perdón, eso es el esquizoide, discúlpenme, no. El trastorno esquizofreniforme es un paciente que manifieste síntomas de la esquizofrenia, o sea, los síntomas positivos, no los negativos, ¿sí? Y que duran al menos un mes, pero no más de 6 meses. Disculpen, me estaba confundiendo con esquizotípico, después lo van a ver esto, ¿sí? El esquizofreniforme es un diagnóstico que se hizo para, por ejemplo, los primeros episodios de brote, en donde el paciente generalmente tiene antecedentes familiares de cuestiones psicóticas, donde uno puede ver que hay un prodromo. Después van a ver qué concepto es pero que como es un primer episodio no alcanza el tiempo para poder diagnosticar un trastorno psicótico, fundamentalmente la esquizofrenia, ¿sí? Entonces se habla de esquizofreniforme. Ahí está. Sí puede ser el prodromo para lo que va a ser continuar el desarrollo de una esquizofrenia. Muchas veces pasa que el esquizofreniforme termina siendo el prodromo de una esquizofrenia, ¿sí? Pero refiriéndonos al esquizofreniforme puntual, es un trastorno que inicia de manera aguda, abrupta, donde aparentemente no hay fase prodrómica, ¿sí? Donde hay alteraciones sociales y laborales. Siempre nosotros nos fijamos en la funcionalidad del paciente, y donde hay por lo menos 2 o más de estos síntomas, que son las alucinaciones, el delirio, lenguaje o comportamiento desorganizado, que generalmente son discordantes con lo que uno espera, y es muy raro ver síntomas negativos, ¿sí? Los síntomas negativos hablan de mal pronóstico porque probablemente progrese a una esquizofrenia.
francamente en general estos trastornos esquizofreniformes después se van a cristalizar en lo que es una esquizofrenia, ¿sí? Mientras que el esquizoafectivo es una mixtura, digamos, dentro de un abanico, de una progresión entre lo que es un trastorno afectivo bipolar y una esquizofrenia, ¿sí? En el medio hay algo que puede tener síntomas de ambos, ¿está bien? Y es esquizoafectivo, ¿sí? Realmente, como siempre, hay una pérdida en lo que es el juicio de realidad, ¿sí? Sumado a problemas anímicos. En general hay una concomitancia del estado del ánimo con síntomas psicóticos, pero también se pide que al menos haya unas semanas en donde solamente esté presente o los síntomas afectivos o los síntomas psicóticos, uno sin el otro, ¿sí? Para poder diagnosticar esto hay que hacer una importante investigación, recolección de datos, apoyado con el paciente y fundamentalmente con los familiares, y hacer, digamos, una línea de tiempo de la evolución de este paciente. ¿Está bien? Conceptualmente tiene mejor pronóstico que una esquizofrenia, peor pronóstico que un trastorno bipolar. ¿Está bien? Y vamos a lo otro que nos interesa, que son los trastornos debido a una afección médica. Ustedes acuérdense que en el día de mañana, cuando estén en una guardia y les toque estar delante de un paciente que presuponen que está con alguna patología del orden de lo mental, y si ustedes ven que tienen conducta extraña, si ven que se ríen solos, si ven que hablan, si ven hablan solo o hablan con algo, esos pacientes, acuérdense que lo primero que tienen que descartar es lo orgánico y el consumo de sustancias. Psiquiatría no... A ver, psiquiatría es diagnóstico de descarte, ¿está bien? Mientras tanto, mientras piden en los laboratorios, mientras piden el panel de drogas de abuso, mientras hacen todo eso, piden la interconsulta con psiquiatría, pero no descarten lo orgánico, ¿está bien? ¿Qué cuestiones, qué afecciones médicas pueden generarnos trastornos psicóticos? A nivel del sistema nervioso central, la meningitis, ¿sí? Esta infección aguda a nivel de las meninges puede generar, por los cambios inflamatorios que generan, alteraciones en el funcionamiento cerebral, y esto muchas veces puede generar, puede manifestarse como síntomas psicóticos, ¿sí? Endocarditis bacterianas, el hipotiroidismo fundamentalmente. Acuérdense que hay una emergencia endocrinológica, en donde el paciente con un hipotiroidismo muy marcado puede manifestar síntomas psicóticos, ¿sí? O también cuando hay gran liberación o gran cantidad de liberación de T4, una tirotoxicosis, también pueden manifestar síntomas psicóticos, ¿sí? Cuestiones tóxicas, por ejemplo mercurio, ¿sí? Y que se ve lamentablemente muy común asociado a fármacos o sustancias de abuso, como el alcohol, la marihuana, la cocaína. Acá yo les agregaría los corticoides, ¿sí? LSD, las benzodiazepinas no suelen dar síntomas psicóticos per se, pero bueno, excepcionalmente lo pueden dar, ¿está bien? A ver, sepan lo siguiente. Muchas veces las cuestiones psicóticas, sobre todo cuando son pequeños, niños, tienen que ver con epilepsias a nivel de las cortezas de asociación, ¿sí? Parietal y temporal fundamentalmente, donde la expresividad de este aumento de la actividad eléctrica desorganizado que hay en la corteza cerebral se manifiesta con síntomas psicóticos. Sepan eso, ¿está bien? Y bueno, acá concluye nuestra clase introductoria de lo que son trastornos psicóticos, ¿sí?